diccionario bíblico adventista la definición de pecado, porque si para yo entender el problema del pecado, yo tengo que ir desde abajo. ¿Qué es pecado? Tengo que saber qué es pecado para saber si yo estoy o no estoy en pecado. El diccionario bíblico adventista dice que pecado es errar el blanco. Errar el blanco. No alcanzar algo. Obrar mal. Eso es pecado. Ofender. Ay, hermano. A veces nosotros sin querer ofendemos a la gente. Y nosotros tenemos que cuidar de cómo uno le habla al hermano o a la hermana. Porque ofender, dice aquí, que es pecado. Ser culpable, pecar, o sea, pecado viene del verbo pecar, falta, etc. Cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definidamente o realizar lo que específicamente ha prohibido. Eso es lo que dice el diccionario bíblico adventista de la definición de qué es pecado. Es errar al blanco. Es no hacer lo que Él ha ordenado o realizar lo que específicamente ha prohibido. Ahora, yo me fui a otro diccionario para ver qué me dice de la palabra pecado. Me fui a un diccionario que se llama lapalabra.org, eso es en internet, y dice: el pecado es todo aquello contrario a la ley de Dios, que expresa su santa voluntad. O sea, la ley de Dios expresa la voluntad de Dios. Por ejemplo, si uno miente, comete pecado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice: no dirá falso testimonio. Entonces, si yo estoy mintiendo, estoy en pecado, y tenemos que cuidarnos, porque a veces nosotros decimos una mentirillas, ¿cómo le dicen? Piadosa. Mentiritas blancas, hermano. Vamos a acostumbrarnos a hablar siempre con la verdad, porque si usted habla mentira, si usted dice algo que usted lo ve que no es muy grande, eso es pecado. Eso es pecado. Dice, sigo leyendo: cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definidamente o realizar lo que específicamente ha prohibido. Eso lo leí. Dice: al hacer lo que Dios ha prohibido, uno peca. O sea, cuando yo hago algo que Dios dijo que no hiciera, ¿qué pasa? Peco. Pero si dejo de hacer lo que Dios ha mandado, también peco. ¿Entendieron? Si yo hago lo que Dios dice que no haga, estoy mal. Y si dejo de hacer lo que Dios dice que hay que hacer, también estoy en pecado. Entonces, hermano, tenemos que ver esa profundidad de ese asunto y ponernos a pensar en dónde estoy, cómo está mi vida. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿O dejo de hacer lo que Él dice que haga? Tengo que reflexionar sobre mi vida. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre el pecado? Ya vimos que el diccionario adventista dice una cosa, el otro diccionario dice otra cosa. Pero vámonos ahora a la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios que es pecado? Porque todo lo que habla el cristiano tiene que estar basado en la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Juan 3:4. Aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es... ¿Qué es el pecado? La palabra de Dios en esta mañana nos está dando una definición clara y concisa de lo que es pecado. ¿Cómo tú sabes si tú estás en pecado, sí o no? Bueno, fíjate a ver si tú estás de acuerdo con la palabra de Dios. Dice que si el pecado es violar los mandamientos. A ver, ¿cuántos mandamientos son? 10 mandamientos. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien. Ahora, hay personas que dicen que solamente son 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero sucede
que esos dos mandamientos, como saben muchos, sabemos todos, la mayoría sabemos, esos dos mandamientos están reflejados, es un resumen de los 10. Porque si yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, voy a respetar los primeros 4 mandamientos. Y si amo a mi prójimo como a mí mismo, respeto los últimos 6, porque si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, no le voy a robar, no le voy a codiciar, no le voy a quitar su mujer, no voy a desear nada de sus bienes, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús dijo en Mateo está de acuerdo con esto. Esos 10 mandamientos están resumidos en esos 2. Así que pecado es violar los mandamientos de Dios. Tú sabes si está en pecado, sí o no. Porque yo guarde esa ley, no voy a ser salvo. ¿Verdad que no? La salvación es por gracia. Pero cuando yo tengo esa gracia dentro de mí, entonces yo me pongo en armonía con estos mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. O sea que yo les recomiendo que busque una Biblia, Éxodo 20, del 1 al 17, y usted lea eso, analice. Si usted nunca ha leído eso, yo se lo recomiendo, por favor, léalo. Ahora, vamos a ver, dice aquí una cita de Mensaje Selecto, página 27, del año 1899. Dice allí: el pecado es infracción de la ley. Esta es la única definición del pecado. Sin la ley no puede haber transgresión. ¿Escuchó, hermano? Sin la ley no puede haber transgresión, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, que debe de haber una ley que me defina bien qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, ¿por qué alguna gente dice no, que no hay ley? Entonces, si no hay ley, no me define pecado, no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿para qué necesitamos a Cristo? Pero dice la Biblia que todos somos pecadores y necesitamos de la sangre que nos limpia, que es la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos somos pecadores. O aquí hay alguno que es santo, que no tiene pecado. Levante la mano. No hay ninguno. Todos somos pecadores, hasta los niños. Cristo nos vino a limpiar de todo pecado. Cristo quiere perdonarnos. Cristo quiere limpiarnos de todo pecado. Por eso es una tarea un poco difícil. Es una tarea un poco difícil, porque si usted no deja que lo limpie, Él no lo va a limpiar. Por eso usted tiene que analizar su vida día tras día. Hay una canción que le gusta mucho a mi madre, de esta hermana, que dice: ¿qué he hecho con mi vida? Dios me va a preguntar un día. A mi madre le gusta mucho esa canción. Usted tiene que preguntarse: ¿qué he hecho con mi vida? Y todos los días, tratar de hacer. Donde el capitán